Hola, buenos días, buenas tardes, según la hora que estén viendo este video. eh, en esta ocasión quiero compartir la reparación de un equipo tipo teatro en casa, de la marca Gibson. Este equipo, la falla que trae es de que el cliente nos dice de que enciende, de que suenan los laterales, pero que el subwoofer, sería este parlante de acá, no nos está sonando y que estaba generando un sonido como un bujido. Entonces eso a mí me hace pensar de que la salida que corresponde a él está generando voltaje DC, por lo tanto ese es el bujido que logra escuchar. Entonces así es el equipo. Vamos a darle vuelta de este lado, ya que del otro lado pues eh, hay información sobre el cliente y a la verdad pues no quiero promocionar a nadie ni tampoco quiero revelar datos personales de ningún cliente. Ok, aquí como lo estamos viendo, esto esta es la tapa que va en la parte de atrás. Esto venía así. ¿Por qué lo tengo así desarmado? Porque prácticamente así me lo trajo el cliente. ¿Ven? Si ustedes se fijan, está un poco maltratado. A la hora de desarmarlo, no tienen cuidado. Entonces, pues eso es lo que sucede. Este es, como dijimos, de la marca Gibson. Este es el modelo GP 1820 BT. Ahí como dice output power 35 watts más 15 por 2, o sea que la potencia para el subwoofer es de 35 watts y la potencia para los medios son de 15 watts por 2. Entonces esto es lo que tenemos, esto es lo que hay por dentro. Este es el aluminio, el radiador. Ahí va lo que sería la parte del amplificador, que sería esta placa que estamos viendo acá, su transformador. Y vamos a ver lo que sería lo que corresponde a la fuente de alimentación, que sería, en este caso, sería esta, su puente rectificador de diodo, sus condensadores que corresponden al filtraje para lo que sería la etapa de potencia, y acá tenemos un pequeño puente de diodo con un condensador, el cual van a hacer rectificación para lo que sería la parte de control, de lo que es el equipo, la parte de enfrente, las luces o lo que sea que tenga ahí. No lo he mirado encendido. Estoy haciendo este video de manera directa, no lo he mirado encendido, no sé si realmente prende o no, pero bueno, aquí vamos a realizar esta reparación. Vamos a explicar un poco acerca de este módulo. Entonces, acá en esta parte de aquí tenemos un circuito integrado que es el TDA 2050, y aquí, como logramos apreciar, aquí llevaba otro TDA 2050, los cuales ellos hacen lo que es la amplificación para el subwoofer. Entonces estos dos integrados están configurados en modo puente para brindar así una alta potencia para lo que sería el subwoofer. Y estos de acá son los TDA 2030, que corresponden a cada uno de los medios de los parlantes que sacan los sonidos medios, los brillos. Entonces prácticamente eso es todo. Luego aquí tenemos lo que sería un circuito integrado, que sería el preamplificador de todo lo que es la placa y el que hace el proceso pues del sonido y todo eso. De ahí el resto solamente son condensador electrolítico, resistencias de montaje superficiales, etcétera. Entonces aquí tenemos un regulador, una subfuente, que es la que se va a encargar de sacar los voltajes correspondientes por estos pines, por estos conectores, que van a ir rumbo a lo que sería estos conectores de acá, que van para la parte de enfrente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo determino de manera rápida de que el problema está en estos circuitos integrados, que son los que corresponden al subwoofer, ya que el cliente me dice de que los medios sí estaban sonando, pero el subwoofer no sonaba. Aquí este circuito el cliente se lo ha retirado, entonces no me lo trajo, me lo trajo tal cual. Entonces, pero nosotros vamos a quitar los dos, porque en este caso, como trabajan en par, si uno está dañado seguramente el otro también. Entonces, para tener una mejor efectividad con el trabajo y por cuestiones de garantía, nosotros vamos a cambiar los dos integrados de una sola vez.
Por la parte de abajo pues no hay nada, no hay ningún tipo de componente ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a retirar este circuito integrado, vamos a limpiar la zona y vamos a montar los circuitos nuevos. Ok, entonces como podemos apreciar aquí, yo ya he cambiado los circuitos integrados. Tenemos acá, son los TDA 2050 y estos son los TDA 2030, que serían para los satelitales o los medios, como nosotros le conozcamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle pasta térmica en cada una de las cápsulas de los transistores y lo vamos a atornillar a su disipador. Ok, entonces aquí como podemos apreciar ya coloqué la tarjeta en su lugar donde va. Lleva una pieza metálica que es la que prácticamente sostiene los transistores. Ahí, como quizás logramos apreciar, ahí se mira lo blanco de la pasta térmica. Muy importante siempre aplicar la pasta térmica a los semiconductores, ya sea transistores, circuito integrado, ya que esto fue principalmente cuando generan calor. Entonces la superficie de ellos nunca va a ser totalmente plana. Esta parte de acá, esta carcasa, esto de aquí, nunca va a ser totalmente plano. Si nosotros lo miramos en un microscopio, vamos a mirar de que hay onduladuras. Entonces, por lo tanto, la pasta térmica sería como la que resuelve eso, o sea, que trata de que la superficie sea lo más parejo que se pueda y la calor que es generada, en este caso por el semiconductor, sea transferida directamente a lo que sería el disipador de calor. Entonces, aquí nosotros ya colocamos la tarjeta amplificadora, vamos a conectar el resto de los cables. En este caso zafaron el pin y se quedó pegado, ya que trae un pegamento, entonces lo desprendieron todo. Vamos a conectarlo de la manera a como venía y cerciorarnos de que quede bien conectado. Ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a colocar el cable de la salida de parlante, que sería este. Igual lo cortaron ahí y aquí se mira donde está el pedazo de la bocina. Entonces luego vamos a reparar eso. Entonces, vamos a conectar aquí y lo vamos a dejar así porque yo voy a realizar una medición. Entonces vamos a conectar esto. Vamos a conectar a la bombilla serie. Y ahí lo tenemos. Luego vamos a darle power y hasta el momento no ha sucedido nada, todo está bien. Aún no he conectado a la parte de enfrente, solamente tengo lo que es la tarjeta amplificadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar un multímetro y vamos a medir la salida a parlante, la salida del subwoofer. En este caso vamos a ver si se logra apreciar ahí el multímetro. Vamos a ver si lo logro acomodar de tal manera que se pueda ver ahí. Esta salida vamos a medir. Esto no nos tiene que dar ningún tipo de voltaje. Entonces, punta roja en positivo y punta negra en el negativo. Si nosotros nos fijamos ahí, no hay ningún voltaje en la salida, no hay ningún voltaje DC. Entonces, por lo tanto, esto fue todo un éxito. Entonces vamos a armar y vamos a probar. Vamos a taparlo para que lo probemos. Quedó así como lo estamos viendo. Entonces, vamos a taparlo. No le voy a poner tornillos porque solamente pues es una prueba la que vamos a hacer. Entonces vamos a darle la vuelta y este es el cable de alimentación. Entonces vamos a pasarlo por acá atrás y lo vamos a conectar a nuestra bombilla de serie, que la tenemos acá. Entonces, vamos a conectar en la serie. Por si hubiera algún corto, se produce algún problema, entonces no vamos a dañar el equipo. Entonces, vamos a encenderlo, le damos power y
como nos fijamos en la parte de enfrente, ya el equipo ya encendió. Entonces aquí ya lo tenemos encendido. Auxiliar, dice USB. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a meter sonido con una memoria. Pero como ya miramos de que ya encendió, entonces ahora pues lo vamos a conectar de manera directa. Cambiamos de conector de alimentación y lo encendemos. Entonces vamos a colocar una memoria para ver si da sonido. Esperamos que reconozca la memoria y entonces pues ya aquí a esta altura pues ya está dando sonido. Entonces vamos a escucharlo. Recuerden de que el micrófono de la cámara no es capaz de captar las frecuencias graves, por lo tanto sería bueno de que si tienen auriculares, escúchenlo con auriculares, y si no pues habría que escucharlo con un parlante para que puedan apreciar el sonido que está emitiendo este parlante, este subwoofer. Entonces otra cosa, no le puedo dejar mucho tiempo sonar por la cuestión del copyright, entonces, y para que no tengamos problemas con eso, entonces solamente lo voy a subir, posteriormente le bajo, solo para que escuchemos que está trabajando. Entonces, como podemos apreciar allí, ya está sonando, no tenemos ningún bujido, todo está perfecto. Entonces vamos a subirlo otra vez. Entonces ahí tenemos reproduciendo una canción y pues está sonando bien, está trabajando bien. Solamente sería después reparar lo que es la parte donde cortaron el cable a parlante, cortar allí, volver a pelar los alambres, soldarlos, colocarle tubo termoencogible para que eso quede seguro, colocar todos sus tornillos y pues este ya prácticamente ya quedaría listo para seguir trabajando. Si has llegado hasta esta parte del video y te ha gustado, entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta, comenta. Si tienes alguna sugerencia puedes dejarla ahí en los comentarios y pues hasta la próxima.